Muchísimas gracias, estimados participantes, por acompañarnos el día de hoy en una clase más del curso de contrataciones con el Estado. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Ahmed Manjari, quien es especialista en infraestructura y arbitraje, abogado y magíster en Derecho por la PUC, cuenta con un programa en la Universidad de Washington, es asociado en campos arbitraje, infraestructura y Bullard Falla Escurra, además de ser docente en Gerencia posgrado y destacado por su práctica en arbitraje por Chambers and Partners y Legal 500. El tema que nos va a disertar el día de hoy el doctor Manjari está referido a la solución de controversias en ejecución contractual. Estimado doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por su presentación que nos va a brindar. Bueno, muchas gracias por la invitación a The Lawyer y a Fabián y a todo el equipo que, como ustedes bien saben, arman estos eventos con mucho entusiasmo, con mucho esmero. Yo voy a compartir mi pantalla y me indican si por favor debería aparecer. Me permite un segundo. Ya, voy a compartir mi pantalla. Ya, me imagino que pueden visualizar. Bueno, Sí, doctor, sí se ve. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero pedirles, por favor, que si es que en algún momento desean hacer algún comentario, tienen alguna idea o alguna consulta, lo hagan con total confianza. A mí me interesa bastante conocer, saber qué es lo que piensan y ver cómo podemos absolver cualquier consulta. Ahora, he querido, ya esta es una segunda versión, digamos, de este mismo curso que lo di con ustedes, así que a mí me pareció bastante importante ver un núcleo, un elemento que permita integrar lo interesante que puede ser la solución de controversias en las contrataciones del Estado. Hay varias maneras de enfocar. La verdad que hay muchos elementos que están en la ley, que ustedes lo pueden encontrar en diversos formatos, pero yo quiero utilizar concretamente una imagen, y la imagen es la integración del proceso. Yo creo que tenemos un fenómeno particular como procedimiento, como mecanismo de solución de controversias respecto de la ejecución, que normalmente no lo tienen otros países, no lo tienen otras legislaciones. Y para entender eso hay algunos elementos que vale la pena conversar, tener en cuenta. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es de qué estamos hablando cuando estamos hablando de una controversia de ejecución contractual. ¿Cuáles son esos elementos que son parte de los mecanismos propios de este escenario? Ustedes saben muy bien que hay un momento anterior al de la ejecución, que es todo este procedimiento de selección. Pues este procedimiento de selección tiene reglas específicas muy distintas en realidad a la etapa de ejecución. De algún modo podemos decir que respecto de la etapa de ejecución, lo que prima de algún modo es una visión más particularista, voy a llamarlo así, más que una visión en términos de derecho administrativo. Particularista por una fusión que ha generado nuestra normativa y la práctica que tenemos. ¿Qué supone eso? Que para efectos de resolución de controversias hay básicamente ahora tres mecanismos. El de la conciliación, que está identificado para momentos específicos, si es que se pacta, por ejemplo, de manera previa para el arbitraje. El de la Junta de Resolución de Disputas y el arbitraje. Nos vamos a dedicar más a arbitraje, pero yo quiero resaltar además un momento previo, que normalmente es un momento que para mí es el elemento clave para resolver las controversias. Y tiene que ver con la diligencia. Desde mi punto de vista,
la posibilidad de resolver las controversias de un modo eficiente y más o menos armonioso tiene que ver mucho con lo que está establecido en el primer punto, cuando desarrollamos el tema de la diligencia y obligaciones y riesgos. ¿Qué significa eso? Que para evitar controversias, lo primero que las partes tienen que hacer es ser buenos postores y ser una entidad que lance un proceso de licitación de un modo coherente, de un modo competitivo. No lo lance por lanzar. Esa es la clave para evitar las controversias. Si es que esos elementos se cumplen, no va a hacer falta conciliación, no va a hacer falta arbitraje. La presencia de la Junta de Resolución de Disputas para el caso de obras es acotado. Y lo ideal es que sean así. Ustedes han llevado sesiones respecto de toda la etapa anterior y saben los estándares que se exigen respecto de esta primera etapa. Ahora bien, yo me voy a detener en Junta de Resolución de Disputas, se va a tocar en la siguiente sesión, y yo me voy a detener en arbitraje. Ustedes saben que hay dos tipos de arbitraje, institucional y arbitraje ad hoc. El caso del arbitraje ad hoc es bien puntual, para controversias por debajo de los 5 millones, y en realidad un buen porcentaje de arbitrajes está vinculado a arbitrajes institucionales. Ahora, hay algunas características adicionales que no lo tienen otros tipos de arbitrajes en el Perú y en el ámbito internacional. El primer elemento tiene que ver con la obligatoriedad. No es posible sustraerse de la necesidad, si se encuentran frente a una controversia, en algunos casos yendo a conciliación de manera previa o conjuntamente, ir a arbitraje. Es un mecanismo obligatorio. De hecho, si no se va a arbitraje, pasados ciertos plazos, se activa la caducidad. Ustedes saben bien que la caducidad implica la pérdida del derecho, ¿no?, además de la acción. El otro elemento importante es que hay un convenio arbitral por defecto. Es decir, si es que en el contrato, en las bases, no se establece un convenio arbitral, pues por ley hay un convenio arbitral que se aplica. Está regulado en la ley y en el reglamento y en algunas directivas que de algún modo integran algunos elementos. No nos toca entrar a todo el detalle, porque eso ustedes lo pueden encontrar en casa, revisando la norma, que es bastante clara, además en los puntos medulares de este tipo de mecanismo. El otro elemento tiene que ver con que el tipo de arbitraje, hay un arbitraje que se llama de conciencia, pero el tipo de arbitraje que se aplica es arbitraje de derecho, que requiere un cierto tipo de exigencias, que de algún modo hace que los abogados tengamos más espacio que otros especialistas de las contrataciones del Estado y de la ejecución de proyectos para resolver controversias vinculadas a arbitraje. El otro elemento tiene que ver con que el árbitro único es la regla, se puede pactar que sean 3, pero la regla es que sea árbitro único. Estamos hablando desde nuestra legislación vigente. Y por otro lado, que se aplican las normas generales de arbitraje. En el Perú, la mayor parte, hay distintos tipos de arbitrajes. Me ha tocado acompañar en distintos tipos de mecanismos, hay distintas prácticas, pero la gran fuerza de arbitraje en el Perú está en el arbitraje de contrataciones del Estado. Hay muchos tipos de arbitrajes vinculados a bienes y servicios, hay muchos complejos también arbitrajes vinculados a obras. Ustedes, toda esa parte de la naturaleza, de este tipo de elementos contractuales, ustedes lo han visto en sesiones anteriores. Habiendo indicado eso, quiero resaltar 3 puntos. El primer punto tiene que ver con lo que yo decía respecto de la integración. Hay dimensiones que se contraponen en el ámbito del arbitraje de contrataciones del Estado, dimensiones de relación entre el arbitraje y las contrataciones del Estado, y ahora voy a explicar en qué consiste específicamente eso. Ya. Bueno, usted sabe que cuando estamos dentro del ámbito del derecho administrativo, lo deben haber visto en las primeras sesiones, que es el que gobierna la lógica de las contrataciones del Estado en función de brindar justamente bienes, servicios, infraestructura, obras
bajo la autoridad de las entidades, bajo la autoridad del Estado, para beneficio de la población, pues estamos hablando básicamente como principio fundamental de la aplicación del principio de legalidad. ¿Qué significa eso? Que normalmente, cuando, por ejemplo, estamos en la etapa de procedimientos administrativos, la lógica que se aplica es una de derecho administrativo, por la cual el funcionario solo, por ejemplo, puede hacer aquello para lo cual está habilitado. Sin embargo, el arbitraje tiene su origen y tiene además su fuerza en otro tipo de lógica, no una lógica bajo una concepción de derecho administrativo, bajo los elementos del jus imperium y todo lo que ustedes conocen vinculado a esta dimensión, sino está vinculado más bien a una dimensión privatista, ¿no? El arbitraje propiamente nace de la voluntad de dos partes que, en vez de recurrir al Poder Judicial, deciden llevar sus controversias a un particular, sea un tribunal, sea un árbitro. Alguien creo que tiene prendido el micrófono, si lo puede, igual si quiere comentar algo con todo gusto, perfecto. Y el arbitraje en realidad se basa en la autonomía de la voluntad. Toda la fuerza del arbitraje respecto de lo que está contenido en la cláusula, en el convenio arbitral que da potestad al árbitro o a los árbitros para ejercer lo que se conoce como el competence, que lo han haber escuchado en otra oportunidad, o estos principios como la separabilidad del convenio arbitral, que no existen otro tipo de mecanismo de solución de controversias, pues bien tiene su origen en la autonomía de la voluntad de las partes. No necesariamente en una naturaleza bajo una lógica amparada en el principio de legalidad. ¿Qué es lo que sucedió? Que por distintas razones, que tienen que ver básicamente por promover inversión, la participación de más privados en las contrataciones del Estado, se optó por, se optó por volver obligatorio el arbitraje en el caso de contrataciones del Estado en la etapa de ejecución. Y eso generó una fusión que no existe en otro tipo de ordenamientos. Y eso es además lo retador, lo bonito de lo que tenemos en el Perú. Y es retador, principalmente. Pues bien, ¿por qué? Porque hay una contraposición entre el principio de legalidad y la autonomía de la voluntad. Y esto van a ver que se va a aterrizar en muchos de los elementos que vamos a ver. Por un lado, los administrados no tienen capacidad dispositiva sobre los actos de la administración pública. En cambio, en el caso del arbitraje, son las partes las que regulan el procedimiento de solución de sus controversias. Y aquí existe una fusión de ambas. Por otro lado, la administración pública suele incidir en administrados de forma unilateral y siempre como potestad de su condición como tal. En cambio, en el otro lado, bajo la autonomía de la voluntad, los árbitros deciden la controversia de forma heterocompositiva, pero por voluntad de las partes. Son las partes las que le otorgan ese don a los árbitros. Pero esta fusión hace que estos dos elementos se mezclen, de manera tal que los estándares y las prácticas respecto de los procedimientos, respecto de lo que se le exige a los árbitros, varía y varía mucho, como vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son estas dimensiones de interacción? Habiendo hecho esta identificación de las dimensiones. Uno, hay una pugna, digamos, una tensión constructiva y algunas veces algo destructiva entre la autonomía y la obligatoriedad. ¿Qué significa eso? Que cada vez vienen apareciendo por norma, por regulación y por práctica también, algunos estándares que convierten en obligatorio algunas prácticas que normalmente en otro tipo de circunstancias de ejercicio del arbitraje no existen. Por ejemplo, van a ver ustedes más adelante una referencia a eso, pero, por ejemplo, el hecho de que todo tipo de contrataciones del Estado, para resolver sus controversias, si es que no hay JRD y no hay conciliación, tienen que ir necesariamente a arbitraje. Esto no sucede así en otros ámbitos. El otro elemento tiene que ver también con que, por ejemplo, a los árbitros se les exige
un estándar a veces más alto que en ámbitos privados. Por ejemplo, tienen que tener el presidente y el árbitro único, tiene que estar en el Registro Nacional de Árbitros. De hecho, el registro tiene pocos árbitros en este momento, no sé cuántos, creo que alrededor de 50. Pero esto no sucede así en el ámbito del arbitraje privado, comercial e internacional. Ahí, es más, hay situaciones en donde ni siquiera se exige que los árbitros sean abogados, que tengan colegiatura, que tengan algún tipo de reconocimiento adicional que la mera expectativa de que van a resolver a conciencia y bajo la confianza de las partes de que son buenos árbitros. En cambio, en el estándar de las contrataciones del Estado eso no sucede. Otra tensión tiene que ver con esta tensión entre el ius imperium y el ius gestionis. Y aquí se marcan, y hay muchas controversias vinculadas a hasta dónde el tribunal arbitral puede decidir respecto de decisiones, respecto de pronunciamientos de la administración. Por ejemplo, cuando aprueba una ampliación de plazo, cuando aprueba una modificación del contrato, cuando aprueba un adicional. De hecho, en el caso del adicional está prohibido que un tribunal arbitral se meta a la controversia o a cualquier probable controversia vinculado al adicional. Y así como estos elementos hay muchos más. ¿Hasta qué punto un árbitro puede decirle no a una autoridad en el marco del ejercicio de la gestión de un contrato? Y esto es mucho más complejo todavía cuando vamos, por ejemplo, a controversias en donde participan organismos reguladores. No estamos dentro del ámbito de contrataciones, por ejemplo, estamos hablando dentro del ámbito de concesiones. Ese es otro tema, lo voy a separar un momento, pero la discusión en ese ámbito se torna también compleja. Hay otra tensión también que tiene que ver entre el derecho, el estándar de arbitraje de derecho y el estándar de arbitraje de conciencia. Lo que sucede que, dependiendo de los parámetros, ambos son valiosos dependiendo del tipo de controversia, dependiendo del tipo de contrato, las necesidades de las partes. Sin embargo, esta tensión ha llevado a que se priorice el arbitraje de derecho. Esto, desde mi punto de vista, a veces perjudica cuando ustedes tienen circunstancias, controversias que tienen un fuerte elemento técnico. Porque en esas situaciones en donde lo razonable sería que quien decida con un ojo de experiencia y de conocimiento científico y técnico sea alguien de la especialidad, pues termina decidiendo un abogado. Y los abogados no necesariamente conocen de los elementos técnicos, lo conocen normalmente de modo superficial, incluso aquellos que están vinculados o desarrollando una práctica específica. En mi caso, por ejemplo, tengo algunos años en el ejercicio del derecho de la construcción, y no por eso puedo decir que tengo conocimientos de ingeniería. Cada vez que conozco una nueva controversia técnica vinculada a obra, siento que mi conocimiento es bastante débil, bastante pobre, bastante superficial y tangencial. Lo ideal incluso sería que en muchos casos quienes terminen decidiendo sean más bien ingenieros. De hecho, esa lógica, y lo van a ver en la siguiente sesión, de algún modo se ha trasladado a las JRDs, ¿no? En las JRDs, en la mayor parte de los miembros, el grupo de profesionales mayoritario no son los abogados, sino son técnicos, ingenieros o especialistas en administración de contrato. Otro ámbito tiene que ver con este elemento entre lo institucional y lo ad hoc. La dinámica llevó al final a que el legislador opte por lo institucional. De hecho, las razones por las cuales se desmerece el ad hoc muchas veces pueden cuestionarse, hay discusiones sobre eso, pero esta tensión ha llevado a que se opte de ese modo, con los pros y contras que esto puede generar, porque en algunas circunstancias un institucional puede ser más caro. La gestión de un arbitraje institucional puede demorar más que un ad hoc. La gestión de un arbitraje institucional puede limitar a los decisores que pueden participar en el arbitraje, porque en un arbitraje institucional normalmente se designa a los árbitros que son parte de las listas de los centros de arbitraje o que los centros de arbitraje acepten. Muchas veces eso a veces
termina cerrando el mercado de árbitros, termina cerrando la oferta de árbitros. Y cuando se cierra oferta, los que demandamos el servicio perdemos la oportunidad de optar por más perfiles. Por ejemplo, eso sucede cuando este tipo de tensiones termina limitando la participación, la presencia o la posibilidad de designar árbitros internacionales. Muchas veces hay situaciones en donde es valioso contar con el conocimiento, el aporte de árbitros internacionales, no solo por un tema de conocimiento técnico, conocimiento legal, sino a veces también por esa sabiduría, sensibilidad que tiene alguien que no es parte de una experiencia local, que a veces puede ver con otros ojos una determinada controversia. Y, desde mi punto de vista, situación que enriquece la controversia específica. Ahora bien, esta tensión también se traslada en las materias controvertidas, ¿no? Hay un parteaguas respecto de qué tipo de controversias son materias controvertidas para arbitraje y qué tipo de materias no son controvertidas. Y normalmente las controversias mayoritarias que van a arbitraje son aquellas vinculadas pues, a ampliaciones de plazo, vinculada a las ampliaciones de plazo también a los impactos que generan los atrasos generados por responsabilidad de una de las partes o que se le adjudica a una de las partes o a terceros, que es muchas veces uno de los tipos de controversias bastante importante en el mercado de arbitraje, si quisiéramos llamarlo. Los otros conceptos tienen que ver con mayores o menores prestaciones, y aquí hago un paréntesis, porque dependiendo de a qué nos referimos con mayores o menores prestaciones, podemos estar hablando de adicionales o deductivos vinculantes. Y aquí, como lo voy a comentar más adelante, estamos frente a materias no controvertidas, justamente como consecuencia de esta tensión inicial que yo les comentaba. Lo otro tiene que ver definitivamente con la calidad de las prestaciones, o por ejemplo, si es que determinado personal que tenía que participar de la ejecución del contrato participa o no participa con el estándar que se le exige. Otros tipos de materias, otro tipo de elementos de materias controvertidas tienen que ver con las condiciones con los pagos parciales, las penalidades, el pago de intereses, todo lo que tiene que ver con dinero. Lo otro definitivamente tiene que ver con la falta de pago o la demora en el pago. Los vicios ocultos también son bastante menos, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el caso de obra donde estoy, se ha entregado la obra, se ha aceptado y no se pudo conocer un defecto porque estábamos hablando de una tubería dentro de una estructura de concreto, que se asumía que estaba bien hecho, funcionaba, pero pasado el año empieza a reventar por todas partes el edificio y nos damos cuenta que en realidad estamos frente a un vicio oculto. Pues ese elemento, ese problema se convierte en controversia y va a arbitraje como una materia controvertida. Últimamente, por alguna razón, por algunos fenómenos que vienen sucediendo, muchas de las controversias tienen que ver con resoluciones de contrato. Sea porque los contratistas han incumplido, sea porque las entidades no han podido colaborar con las medidas para que el contratista pueda desplegar sus obligaciones, o porque las entidades han incumplido sus obligaciones esenciales, o por situaciones de caso fortuito, fuerza mayor, como si quisiéramos dar esta imagen, esta figura, si quisiéramos aplicar al COVID, pues el COVID ha terminado matando muchos proyectos, porque los han convertido en más costosos, porque las partes no han podido llevar adelante la ejecución de los proyectos, y lo que ha terminado sucediendo es que muchos contratos de servicios, de bienes y de obra han terminado muriendo. Y así como ese tipo de controversias, piensen en todos los elementos que tienen que ver con la ejecución de un contrato. Todo eso, en principio, todos estos elementos pueden ser llevados a arbitraje. Pero para marcar un límite debemos ver cuáles son esas materias no controvertidas. Uno, por ejemplo, son los actos del proceso de selección.
pues, los actos de proceso de selección. Ustedes entiendo que ya han tenido una clase sobre eso. Ustedes saben cuáles son los mecanismos que se activan que no tienen que ver con arbitraje. Decisiones de la entidad. Lo pongo entre paréntesis también, porque ampliación de plazo es una decisión de la entidad, la posibilidad de modificar algún elemento, la posibilidad de pagar o no, la posibilidad de aprobar una liquidación es una decisión de la entidad. Pero aquellas decisiones de la entidad que tienen un carácter de jus imperium, por ejemplo, vinculado a eso está el adicional, pues son decisiones que no se someten a controversia frente a un tribunal arbitral. El tribunal arbitral no tiene competencia, no tiene potestad para resolver ese tipo de controversias. Por defecto, en todo caso, lo tendría el Poder Judicial. Sanciones administrativas también, ¿no? Por ejemplo, en aquellos casos donde hay información falsa, aquellos casos en donde hay situaciones de subcontratación. Pero aquí pongo un paréntesis, porque esas mismas situaciones, a su vez, son incumplimientos. Y como incumplimientos de obligaciones, también son parte, ¿no?, de la... pueden ser parte del arbitraje. Y en esos casos, entonces, lo que puede terminar pasando es que se tiene un arbitraje respecto de había la obligación de no subcontratar y el contratista subcontrató. Pues bien, ese es un incumplimiento contractual y puede haber una controversia vinculada a eso y sus impactos. Puede haber una controversia también vinculada a un documento falso que es a su vez un incumplimiento contractual. Por ejemplo, en los supuestos en donde ese documento es clave para pagar al contratista. Pues si es que no está ese elemento, hay una discusión vinculada al pago y ese documento puede ser clave para la decisión del tribunal arbitral o del árbitro. Pero a su vez también ese mismo elemento puede ser sometido, puede ser parte de un procedimiento sancionador de tipo administrativo. Y aquí hay que tener mucho cuidado respecto de qué compete a cada quien, qué compete al tribunal arbitral y qué compete al tribunal de contrataciones, que tiene competencia justamente para analizar la aplicación de sanciones administrativas. También situaciones de caducidad, ¿no? Hay normalmente para muchos tipos de controversias, resolución de contrato, ampliaciones de plazo, hay un plazo. La norma actual establece que el plazo general, digamos, es de 30 días hábiles desde que se recibe la decisión para someter a controversia. Pues bien, si se somete a controversia, si no se somete, perdón, a controversia, lo que opera es la caducidad y frente a eso, un tribunal arbitral no tiene competencia. Lo otro tiene que ver con situaciones que van en contra del contrato. Y aquí, ¿a qué nos referimos con esas situaciones que van en contra del contrato? Por ejemplo, situaciones que podrían estar vinculadas, ¿no?, a situaciones de formación del contrato o a aplicación de algunos principios administrativos que, digamos, generan la necesidad de que quien decida respecto de eso no sea un tribunal arbitral, sino que sean situaciones de decisión dentro del ámbito administrativo. No olviden que me pueden preguntar en cualquier momento, por efectos del tiempo. Un poco la idea es que esta sesión tenga una duración de 1 hora. Voy a seguir avanzando, pero me pueden preguntar en cualquier momento, ¿sí? Ahora bien, hay estándares en arbitraje de contrataciones del Estado. Esta dinámica entre estas dos dimensiones que mencioné al inicio produce unos determinados estándares dentro del arbitraje de contrataciones del Estado que a veces no encontramos en otros espacios. Un primer elemento tiene que ver con la importancia de los procesos y de los procedimientos. Había mencionado, por ejemplo, el caso de la caducidad. Normalmente en el ámbito privado, el tipo de plazos y de estándares respecto del sometimiento de una controversia dentro de un plazo no se utilizan. Realmente las partes tienen mucha más libertad para llevar a arbitraje muchas de sus controversias.
menos es posible encontrar elementos de caducidad en el ámbito privado, con los plazos que se manejan en las contrataciones del Estado. Ese es el primer elemento, que un poco ya marca el derrotero de cuál es el estándar que tienen que tener las partes cuando participan en un arbitraje, y el tribunal arbitral también cuando decide respecto de la controversia. Pero no solo eso, también tiene que ver con cómo normalmente se plantea la ejecución de los contratos. Pongo un ejemplo. En el caso de las ampliaciones de plazo, es muy importante identificar que se han cumplido con las formalidades para la presentación de ampliación de plazo dentro de los plazos que se establecen para plantear las solicitudes de ampliación de plazo y con los requerimientos, con el tipo de sustento que normalmente se espera para que una ampliación de plazo sea viable. Si no existen estos elementos, pues lo que termina sucediendo es que pese a que tal vez en el fondo existe derecho, porque pueda darse el caso de que se ha generado una situación de ampliación de plazo, y esta no es imputable al contratista, entonces es imputable a la entidad, pero si es que el contratista no cumple con las formalidades, pues ese incumplimiento, esa falta de diligencia es equivalente a una renuncia a sus derechos. Por eso es que cuando en arbitraje se deciden respecto de estos temas, es muy importante el cumplimiento de los procesos y de las formalidades. Eso es algo que normalmente no se encuentra en otro tipo de arbitrajes, en otro tipo de controversias, en donde se busca más el peso de los hechos, del contrato, del fondo. En las contrataciones del Estado no. Tiene un peso, y un peso muy importante, el cumplimiento de las formalidades. ¿Y esto por qué? Entre otras cosas, porque detrás está, ¿no?, el principio de legalidad. Se tienen que cumplir los procedimientos conforme a lo que está establecido, reglamentado, planteado en directiva o en contrato. En realidad, ese es el elemento que genera esta distorsión de este tipo de arbitraje, distinto a los otros tipos de arbitraje. Entonces, una nota clara, cuando ustedes participen en el arbitraje de contrataciones del Estado, conozcan y tengan mucho cuidado con el cumplimiento, como estándar alto además, de los procesos y procedimientos, las formalidades en general. El otro elemento tiene que ver con el orden de prelación, que es un orden además, que es un criterio además, que incluso puede acarrear la nulidad de un laudo, si es que no se sigue en este orden de prelación. ¿Por qué? Porque lo que establece, como ustedes pueden encontrar arriba, es que las controversias se resuelven mediante la aplicación de la Constitución Política del Perú, de la presente norma, que es la de contrataciones del Estado, su reglamento, así como de las normas de derecho público. Ahí va el siguiente nivel. Y recién las de derecho privado, manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho. Esta aplicación es de orden público. Pues este criterio que ustedes caerán en cuenta que determina definitivamente cómo se solucionan las controversias y cuáles son los estándares para ejecutar las obligaciones, lo que termina planteando es la necesidad de que la configuración de la solución de controversias es muy distinto en el ámbito de otro tipo de arbitrajes. Este orden de prelación es muy, muy importante. Por eso es que se exige algunos elementos que no se exigen a otros árbitros cuando estos participan en contrataciones del Estado, que tengan algunos conocimientos. Por ejemplo, que tengan conocimientos y experiencia en arbitraje, que tengan conocimientos y experiencia en contrataciones del Estado, que tengan conocimientos y experiencia en derecho administrativo. Que a veces es un poco difícil encontrar solidez en el conocimiento y la expertise en estas tres materias. Y esto me lleva definitivamente a la función y exigencias del árbitro, ¿no? Yo lo que les decía es que toda esta situación lo que termina generando es que produce incentivos, y además hay normas específicas, que lo que hacen es que quienes sean árbitros que participan en contrataciones del Estado deben tener conocimientos que normalmente no lo tienen otro tipo de árbitros. Por ejemplo, para que la entidad
designe un árbitro o para que sea designado el árbitro único o el presidente del tribunal arbitral, estos árbitros deben tener una certificación del OCE, que es de pertenecer al Registro Nacional de Árbitros, pasar por un procedimiento de sustentación de su conocimiento, de su acreditación, de su experiencia, pasar por un examen de conocimiento y unas entrevistas que son bastante intensas. De hecho, yo lo he pasado y la verdad que son bien exigentes. Y lo que termina sucediendo es que muchos árbitros que normalmente tienen el conocimiento, pueden tener también la experiencia, pero si no logran acreditar, pasar ese estándar, esa valla que se ha planteado en la norma, pues lo que termina pasando es que no tienen esta acreditación para ser designados como árbitros únicos, presidentes de tribunal o árbitros designados por las entidades. El otro tratamiento tiene que ver, bajo esta lógica de las exigencias, es que la normatividad de contrataciones ha planteado una serie de estándares más altos. Por ejemplo, en términos de, bueno, lo que termina sucediendo es que, por ejemplo, si es que hay 2 recusaciones fundadas, pues pierde el derecho de estar en el Registro Nacional de Árbitros. Si es que hay sanciones, si es que hay situaciones de anulación de los laudos que han planteado estos árbitros, también hay una pérdida de este tipo de potestades. Otro tipo de estándares también que lo asimilan a los funcionarios, porque los árbitros son los únicos privados que tienen la obligación de tener una declaración jurada de intereses. Ustedes ponen de declaración jurada de intereses en internet y van a encontrar a todos los funcionarios que hacen su declaración respecto de su relación profesional, comercial, participación societaria, familiares, etc. Pues los árbitros también. Hasta hace unos años no existía este estándar. Y normalmente la mayor parte de los árbitros que participan en el sector privado no lo tienen. Pero los árbitros que participan de contrataciones del Estado tienen esa exigencia. Y es un estándar bastante alto. Otro elemento tiene que ver, por ejemplo, con este tipo de normas que ustedes tienen en pantalla, que normalmente no sucede, no se da en otro tipo de arbitrajes. ¿Y qué es lo que establece? Lo que establece que, como ustedes pueden ver, en los casos en los que el Estado peruano es la parte afectada con una medida cautelar, pues se exige como contracautela la presentación de una fianza bancaria y patrimonial en favor de la entidad, ¿no?, por el tiempo que dure el proceso arbitral. Este estándar normalmente no se exige como contracautela ni en procesos judiciales normales, ni en arbitrajes entre privados, solo en el ámbito de contrataciones del Estado. Y les adelanto que es bastante costoso. El monto, por ejemplo, cuando hay situaciones cuando, por ejemplo, estamos frente a obras equivalentes a la garantía de fiel cumplimiento, que es el 10% del monto del contrato. Y cada vez más, hoy en estas épocas, por temas económicos y por COVID además, tener una carta fianza con ese monto es muy, muy costoso. Y a veces hay entidades financieras que no otorgan ya cartas fianza porque justamente son muy riesgosas. Y este tipo de estándar se produce justamente para este tipo de arbitrajes de contrataciones del Estado, considerando esta dinámica que he comentado hace un inicio. Pues bien, yo me detengo acá. Hay muchos elementos que podemos discutir, podemos desarrollar, pero desde mi punto de vista hemos creado una experiencia particular de arbitraje en el ámbito de contrataciones del Estado, que es el tipo de mecanismo de solución de controversias que más se ha desplegado, más se ha desarrollado. Porque normalmente las conciliaciones en el ámbito de contrataciones del Estado son pues, muy pocas, no llegarán ni al 1% de las controversias que se plantean. A veces son en realidad un mero trámite, una mera formalidad,
pese a que pueden ser un mecanismo también interesante para solucionar controversias. Pero se han planteado incentivos de modo tal que lo que termina sucediendo es que las controversias terminen en arbitraje para que un tribunal arbitral sea el que decida. Con este tipo de exigencias, con este tipo de estándares, en donde definitivamente detrás de una controversia está la necesidad de que el bien, el servicio, ¿no? La obra, que es el beneficio de la población, el beneficio de todos nosotros, sea ejercida. La lógica, de hecho, sería que este tipo de mecanismos de solución de controversias deberían permitir viabilizar eso. Pero de algún modo, este tipo de elementos a veces puede terminar complicando la ejecución de los contratos, porque cuando se entrampa un arbitraje con ese tipo de estándares, pues lo que termina demorando o se termina frustrando es la posibilidad de cumplir con la entrega del bien, la ejecución del servicio o con la posibilidad de completar una obra. Hay muchos retos sobre esto. Igual me interesaría saber cualquier pregunta, comentario que ustedes tengan a bien hacer. Muchas gracias, estimado doctor Ahmed, por haber desarrollado el presente tema. Doctor, en efecto, hay un par de preguntas por parte del público. En este momento se las voy a trasladar. La primera de ellas, por parte de Yasmín, nos comenta: ¿es posible recurrir al arbitraje en caso no se llegue a ningún acuerdo con la otra parte? A ver, si entiendo bien, Yasmín, entiendo que tu pregunta es, por ejemplo, es que hay dos momentos para tener un acuerdo, ¿no? Y aquí viene tres momentos que debemos tener en cuenta. Durante la ejecución, todo está parametrado, ¿no? No es como en el ámbito privado en donde, claro, el privado te puede permitir a ti, a ver, te voy a entregar hoy un documento, pues no, te lo entrego mañana porque hay una dificultad X. No, en el ámbito de la ejecución contractual, bajo la lógica de contrataciones del Estado, hay estándares y como consecuencia de esta tensión que he comentado, es bastante formal la necesidad de presentar entregables, de cumplir determinados elementos. Entonces, no hay mucho ámbito no hay mucha posibilidad de que una de las partes tenga cierta flexibilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. O que, desde mi punto de vista, a veces puede ser algo bueno, porque cuando se eleva el estándar para el cumplimiento de obligaciones, se generan otro tipo de incentivos respecto al encarecimiento del cumplimiento de esas obligaciones y también respecto a la posibilidad de llegar a acuerdos que no sean a través de arbitraje. Entonces, digamos que en esta etapa es bien difícil conseguir acuerdos para donde hay una controversia. El otro ámbito tiene que ver con la conciliación. Y la conciliación debería ser, en otros ámbitos, eso, un mecanismo de solución de controversias importante, fuerte, pero para eso tiene que haber mucha posibilidad, mucho ámbito para conceder, para que una de las partes diga, bueno, pese a que probablemente yo quiera 1, 2 y 3, voy a renunciar a 1 porque quiero 2 y 3, y ese 1 te lo voy a conceder. En el ámbito en el que nos encontramos, eso es un poco complicado, porque para que eso pasara, alguien tiene que sustentar por qué se puede renunciar a ese 1, considerando que ese 1, ¿no?, es un elemento importante, tiene que ver con, finalmente, dinero de la población, dinero del Estado. ¿Por qué renuncias a ese dinero del Estado si tú lo que tienes que hacer es cuidar los intereses del Estado? Entonces, yo creo que lo que termina pasando es que se frustran las conciliaciones, pese a que muchas veces eso puede viabilizar muchos contratos, la entrega de muchos bienes, servicios y obras. Y ya definitivamente en arbitraje, pues es otra la lógica. Entonces, no habiendo posibilidad de lograr consensos en estas primeras etapas, yo diría que por el tipo de formulación, ¿no?, que tiene nuestra legislación y nuestra práctica, es muy difícil lograr consensos en la etapa de ejecución del contrato y en las etapas primeras de solución de controversias.
Espero haber absuelto tu consulta, Yasmín. Muchas gracias, estimado doctor. Nos comenta Manuel, ¿puedo recurrir al arbitraje ad hoc para todo tipo de procedimiento de selección? No. De hecho, para un procedimiento de selección, las controversias vinculadas al procedimiento de selección no son de tipo arbitral o de conciliación, son de tipo administrativo. Y quienes lo resuelven, ustedes saben bien, son, dependiendo de los montos, etcétera, el titular de la entidad o el tribunal de contrataciones. Es un mecanismo Gracias, distinto. doctor. Nos comenta Diego Saavedra. ¿En qué momento del proceso arbitral se puede concluir con una conciliación para resolver la controversia suscitada entre Estado y contratista? Es una muy buena pregunta. Teóricamente, en cualquier momento. Hay algunos contratos con el Estado que restringen eso y lo que establecen es que para ir a arbitraje primero tiene que haber un proceso de conciliación y solo si es que ese proceso de conciliación termina en un no acuerdo se va a arbitraje. Teóricamente, la ley de arbitraje vigente además permite que durante el proceso arbitral las partes puedan conciliar o transar, que es otro mecanismo que a veces no se tiene en cuenta, tiene sus propias características. En la práctica, lo que termina sucediendo es que, si bien teóricamente es posible conciliar antes o durante un arbitraje, si ya la probabilidad de conciliar antes de arbitraje es bajísima, la posibilidad de conciliar durante un arbitraje no solo es bajísima, sino es casi nula en la práctica. Y además porque justamente por este tipo de circunstancias que hay incentivos y estas dinámicas que he comentado, a veces no se ve bien conciliar, menos cuando ya hay un arbitraje en curso. ¿No? Gracias, doctor. Nos comenta Esmeralda. Es una pregunta con contexto y al final la pregunta. Buenas noches, doctor. Consulta, si ambas partes nos planteamos resolución de contrato, el contratista primero y la entidad días después, por un tema económico la entidad no plantea arbitraje, pero el contratista sí nos plantea, en las pretensiones ambas partes plantean se declare válida su resolución de contrato. Aún así, la pregunta ahí viene, ¿la entidad debe plantear también arbitraje en otro centro a la resolución del contrato practicada por el contratista? En caso de ser así, si ya pasaron los 30 días naturales, ¿qué puede hacer la entidad? Bueno, me está trasladando la consulta que le han hecho probablemente. Igual, con gusto lo observo. Mira, es un tema muy debatible, es un tema muy bonito, ¿no? ¿Qué pasa en las situaciones en donde ambas partes se han peleado y ambas partes se han resuelto el contrato? Eso significa que ambas partes se han resuelto bien el contrato, por lo menos se han cumplido con los estándares. Por ejemplo, ¿no? Han dado el plazo a cada una para que se ponga en situación de cumplimiento de esas obligaciones, en el caso del contratista, en el caso de la entidad, esenciales, en el caso del contratista, obligaciones que tengan cierto nivel de relevancia. Imaginemos que, bueno, sea el contratista el que primero ha resuelto el contrato y luego la entidad. O mejor, empecemos al revés, porque creo que más se ajusta a lo que tú has planteado. Imaginemos que primero ha resuelto la entidad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando resuelve la entidad el contrato, se activa el plazo para que el contratista, bajo caducidad, lleve esta controversia a arbitraje. Si es que no lo lleva, pierde el derecho, opera la caducidad, ¿no? Y luego, imaginemos que lo que termina pasando es que resuelve, ¿no?, el contrato, el contratista. ¿Qué es lo que tiene que hacer la entidad? Lo deja ahí, lo acumula, si es que lo deja ahí, opera la caducidad, y es un tema debatible. Porque si bien hay una resolución del contrato planteada, no es que está consentida, y puede ser que esta resolución esté mal planteada, con lo cual el contrato estaría vivo en el momento en que resolvió el contrato la entidad,
Entonces, si es que el contrato está vivo por una decisión posterior de un tribunal arbitral, si termina pasando el tiempo y luego te ha resuelto el contrato, el contratista, estando mal resuelto el primer contrato, por tanto siendo inválido o ineficaz, o inválido o ineficaz, y tú como entidad no has sometido esto a controversia, pues sí ha operado la caducidad. Parece que el razonamiento lleva a considerar que sí ha operado la caducidad respecto de esta segunda resolución de contrato. Lo ideal, desde mi punto de vista, es que estas dos resoluciones sean decididas para que no exista laudos contradictorios, porque uno te puede decir si hay resolución y el otro también. Lo ideal es que esto se resuelva ante un mismo tribunal y se busque la acumulación, la integración de pretensiones. Eso es lo ideal. ¿Qué pasa si es que ha pasado el tiempo? Digamos que ahí, digamos, el camino de estrategia como litigante que te queda es luchar esta primera resolución y para que opere el segundo, la caducidad del segundo, probablemente la otra parte va a plantear la caducidad y lo que se tiene que hacer es discutir la caducidad de esta segunda resolución porque hay una resolución primera pendiente. No te recomiendo llevar a otro centro, si ya no te recomiendo activar un tribunal arbitral distinto al del primer arbitraje, menos te recomiendo llevarlo a otro centro de arbitraje. Porque a veces los estándares, los criterios varían un poco y los tiempos también. Sí, por el bien del contrato, por el bien de las partes, para tener una solución integrada, unívoca, etcétera, lo ideal es que lo vea un mismo tribunal arbitral. Espero, en parte al menos, haber absuelto esta difícil pregunta o tarea que te ha dado un cliente, tu jefe, el amigo, el que ha venido en el examen, etcétera. Gracias, estimado doctor. Bueno, la siguiente pregunta viene por parte de Ana María, nos comenta, ¿es posible conciliar con la entidad ante una nulidad de contrato? Uy, es una buena pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son los incentivos de la entidad para conciliar una nulidad? Porque si es que normalmente quien plantea la nulidad no es el contratista. Normalmente quien plantea la nulidad, salvo casos específicos, normalmente es la entidad. Y lo hace porque, no lo sé, por ejemplo, un caso vigente que se discute bastante, ¿no? Situaciones en donde hubo algún acto vinculado a lo que llamemos de modo global corrupción. Hay cláusulas anticorrupción, de hecho, que ahora son obligatorias, bajo sanción de nulidad. Pues si es que se produjo uno de estos elementos, cumplidas las características de este elemento, pues lo siguiente que se genera es la discusión de la validez y eficacia del contrato. En este escenario, por ejemplo, ¿qué incentivos tiene la entidad para conciliar? Si ya de por sí es difícil conciliar, es muy difícil lograr una conciliación frente a los elementos que generan la nulidad, porque normalmente estos son, ustedes saben lo relevante que para un acto jurídico, para un acto administrativo también, es hablar de nulidad. Significa que hay un elemento esencial, fundamental en el momento de la generación, ¿no?, del acto que no se ha cumplido. Y tiene que ser muy relevante. Y si es que eso existe y está probado, es un poco complicado que una de las partes, sobre todo la entidad, que normalmente es el que plantea la nulidad o el que sufre las consecuencias de un elemento que lleva la nulidad, termine aceptando una conciliación, ¿no? Muchas gracias, estimado doctor. Y nos pregunta Tania Vicencio, ¿en qué casos se puede ir a arbitraje? ¿En qué casos se puede ir a arbitraje? Salvo los casos de materias no controvertidas, en todos los casos que están establecidos, que están vinculados a la ejecución del contrato, ¿no? Desde la discusión de, oye, ¿cuál es el alcance de esta obligación? ¿Qué he cumplido o no he cumplido con esta obligación? El tema de los temas vinculados a pagos, temas de ampliaciones de plazo, ¿no? Resolución del contrato, nulidad del contrato también. En realidad, el principio es que todos los vinculados a la ejecución del contrato.
Gracias, estimado doctor. Bueno, doctor, esas han sido las preguntas que que nos han preguntado los participantes en torno al tema de solución de controversias en ejecución contractual. Ante ello, doctor, brindarle el agradecimiento por desarrollar la presentación y por responder las preguntas de forma tan amable. Esto sería todo. Muchísimas gracias, estimado doctor. Bueno, gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Espero que estén bien. Y bueno, espero que también nos podamos ver pronto y nuevamente felicito a B-Lawyer por esta iniciativa. Siempre estoy muy gustoso de estar con ustedes. Espero que pronto podamos estar en un espacio físico viéndonos y dándonos la mano. Que estén bien. Muchísimas gracias, estimado doctor. Estimados participantes, esto sería todo por hoy. Para comentarles que el día de mañana continúa el tema de Junta de Resolución de Disputas con la presencia de la doctora María del Carmen Padilla. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias, estimado doctor. Somos B-Lawyer. Buenas noches.